Aló. Buenas tardes. Buenas, profe. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bien, ¿usted? Perfecto, muy bien. Entonces ya tenemos 28 participantes. Ya estamos casi que todos. Muy bien. Bueno, hoy nos toca ver el tema de diluciones en bacteriología. Y esta es una clase que normalmente la he dado a punta de tiza y pizarra. Sin embargo, ahora por la nueva modalidad que tenemos virtual, preparé una pequeña presentación, pero siempre tenemos una parte en la cual yo tengo que irlos guiando con una serie de cálculos que es importante que ustedes dominen, y para eso es más cómodo irlo elaborando con la pizarra. Entonces tengo implementado un sistema que vamos a ver cómo funciona, ojalá que no funcione tan mal, que lo vamos a utilizar entre hoy y la clase del próximo martes. Esperemos que funcione, ¿verdad? Es una clase que tiene conceptos de cálculo matemático. Entonces, es importante que vayamos elaborando esos cálculos para que ustedes entiendan las fórmulas que vamos a utilizar. Entonces, por eso es que voy a utilizar la pizarra con la fe de que pueda ser didáctico. En todo caso, pues mantengamos la comprensión del caso. De la misma manera, quería mencionarles que en la página de mediación virtual ya está cargado en el módulo 4, está cargada la asignación o la tarea para esta semana, para este módulo. Y también en el material suplementario hay un folleto escaneado que se llama Diluciones en Bacteriología.
Nuevamente, este es un folleto que normalmente en otras condiciones siempre se los entregamos en físico y es un folleto que, como van a poder ustedes ver, pues está un poquito antiguo, parece un papiro egipcio, pero bueno, lo escaneamos con la mejor de las intenciones para que ustedes tengan el material ahí. Y ese folleto trae algunos de los elementos que vamos a ver en la clase y además trae varios problemas de diluciones en general, pero nos vamos a enfocar en las diluciones en bacteriología, ¿ok? Y precisamente la asignación o la tarea que se les dejó para esta semana es tomar de los problemas en bacteriología, escoger 3 y elaborarlos bastante bien. Y cuando digo elaborarlos bien, es siempre generar un esquema de trabajo de las diluciones que van a hacer, apuntando bien todas las unidades, todos los volúmenes, todo el esquema de trabajo que vamos a ir viendo en esta clase y la siguiente. Y además de, obviamente, todos los cálculos matemáticos que se requieran. Entonces, la próxima clase vamos a terminar de evaluar algunas de los cálculos y después les damos la palabra a ustedes también para que resuelvan algunos de los ejercicios. Nuevamente, la segunda clase de este módulo, generalmente yo lo que hacía era pasarlos a la pizarra para que ustedes resolvieran los problemas. Entonces, vamos a ver cómo encontramos alguna alternativa que sea viable, de manera que pueda ser o podamos tener una participación interactiva. Muy bien, vamos a comenzar con lo que corresponde a la teoría de la clase. Diluciones en bacteriología. ¿Qué significa diluciones en bacteriología? Ese es el nombre del módulo, pero tal vez en algún momento deberíamos renombrarlo a lo que es realmente la cuantificación de bacterias en diferentes tipos de fluidos. Las diluciones en bacteriología son una estrategia, son una ruta, son una vía para poder cuantificar bacterias. ¿Por qué queremos cuantificar bacterias? Bueno, hay diferentes matrices o diferentes productos en los cuales nos interesa conocer la carga bacteriana. ¿Qué es la carga bacteriana? Es la cantidad de bacterias que se encuentra en un material en particular. Y esa cantidad de bacterias es muy importante, vamos a ir definiendo unidades. Esa cantidad de bacterias tenemos que definirlas como número de bacterias por mililitro, por volumen, o número de bacterias por gramo de la matriz. ¿Ok? Siempre tenemos que tener una medida con respecto a un volumen, con respecto a un peso. Entonces tenemos vean que esto va a ser una fracción, va a ser una expresión de X sobre Y. ¿Qué significa esto? Arriba en el numerador vamos a tener cantidad de bacterias y abajo unidad de volumen, unidad de peso, dependiendo del material en el que queramos cuantificar. Vamos a poner algunos ejemplos para ir aterrizando conceptos. ¿En qué matrices, en qué fluidos, en qué tipo de elementos es importante cuantificar carga bacteriana? Pensemos primero en un ejemplo muy sencillo, que es líquidos de consumo humano. Agua, un refresco que se vayan a comprar en algún turno, en alguna feria, en un restaurante, algún líquido que ustedes vayan a consumir o algún líquido al cual ustedes tengan que realizarle un análisis para que alguien más se lo consuma. ¿Por qué es importante cuantificar bacterias ahí? Bueno, es importante cuantificar bacterias y vean que podemos dividir las bacterias, como ya hemos ido viendo en el curso, en bacterias beneficiosas o bacterias que nos produzcan algún problema. Piensen en un líquido como el yogur. El yogur, me imagino que ustedes han oído en la publicidad que viene suplementado con probióticos. ¿Y qué son probióticos? No son ni más ni menos que bacterias beneficiosas que al ingerirlas nos restablecen la flora intestinal. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si ustedes van a promocionar o van a vender
o alguna compañía productora de alimentos los contrata para que cuantifiquen, a ver, si el yogur que están haciendo realmente tiene la cantidad de bacterias que debería tener, entonces recurrimos a técnicas como las que vamos a ver hoy, cuantificar las bacterias, ¿entienden? Entonces ahí es importante cuantificar las bacterias porque usted está ofreciendo un producto que debería tener cierto número de bacterias. Entonces se requiere un análisis que haríamos nosotros en laboratorio, ustedes cuando estén graduados, para poder cuantificar que en efecto tiene las bacterias que tiene que tener. Eso en el caso de bacterias beneficiosas. También podemos tener bacterias que no sean tan beneficiosas. ¿Qué tipo de bacterias? Pensemos, por ejemplo, en una bacteria como Escherichia coli. Es una bacteria que ya se están familiarizando y lo que es importante aquí recordar es que la Escherichia coli es un habitante normal del tracto gastrointestinal. Por lo tanto, un gramo de heces tiene cientos de miles de millones de Escherichia coli. La Escherichia coli es lo que se conoce como un biomarcador fecal. ¿Qué quiere decir esto? Que si en algún líquido de consumo humano encontramos presencia de Escherichia coli arriba de cierto umbral, es una bacteria muy ubicua, está en todo lado, pero arriba de cierto umbral, entonces vamos a decir, ese líquido está contaminado con materia fecal. Y un líquido contaminado con materia fecal, ustedes no se lo quieren tomar y ustedes no quieren que nadie se lo tome. En este caso en particular, no porque la Escherichia coli per se, que yo me la vaya a tomar, me vaya a producir algo. Hay algunas que podrían hacerlo, pero en términos generales no, es flora normal. Pero la presencia de la Escherichia coli nos va a estar hablando de un líquido que tiene materia fecal, que sí puede contener otros microorganismos que sean peligrosos. ¿Entiende? Entonces, un líquido, una agua de consumo, un fresco que queramos tomar, en algún momento va a ser importante realizarle una cuantificación de bacterias para ver cuántas bacterias tiene y así ver si es un líquido que un ser humano deba consumir o no. Es un ejemplo muy claro de cuantificación. Al igual que la cuantificación de la Escherichia coli, podríamos hacer cuantificación directa de un patógeno en un líquido de consumo humano. Podríamos cuantificar una bacteria realmente patógena como una salmonela que produce diarrea o una shigella, por ejemplo. ¿Entienden? Entonces, es importante cuantificar bacterias en ese contexto. De la misma forma, si pensamos en un alimento, que en este caso ya no va a ser líquido, sino va a ser sólido, entonces estaríamos cuantificando cantidad de bacterias por gramo de alimento. Podría ser importante saber qué número de bacterias por gramo de carne molida, por poner algún ejemplo, nos encontramos. ¿Para qué? Para saber nuevamente si esa carne molida es apta para el consumo humano o no. Entonces vean diferentes elementos de la cuantificación bacteriana. Hasta ahora hemos visto cuantificación de bacterias positivas en productos que tengan que tener cierto número de bacterias, cuantificación de bacterias negativas en productos para consumo humano que no deberían tener ese número de bacterias. Pero también, entonces, esto sería en el campo de la industria de alimentos, pero también podemos pensar en el campo clínico. En el campo clínico hay ciertas muestras en las que es importante realizar una cuantificación de bacterias. Y la más clásica es la muestra de orina que se colecta y se procesa para el diagnóstico o el procesamiento de urocultivos. ¿Estamos de acuerdo? Cuando una persona tiene un problema a nivel de vías urinarias, de tracto genitourinario, desde lo más profundo, que pueden ser los riñones, hasta las vías urinarias externas, cuando hay alguna sintomatología a cualquier nivel de este tracto urinario, se sospecha o se piensa que puede haber alguna bacteria involucrada. Y en ese momento es importante realizar una cuantificación de bacterias por mililitro de orina para decidir si estamos enfrente de una infección bacteriana o no. ¿Por qué? Anatómicamente, ¿a dónde se almacena la orina? Bueno, la orina se almacena en un compartimiento que es la vejiga. Ahí se va acumulando y durante el proceso de orina, este líquido fluye.
Resulta que la vejiga y la orina que es contenida en la vejiga es un material estéril. Entonces, si uno tuviera acceso directamente a esa orina y la siembra en un medio de cultivo, no debería crecer nada. Y si algo crece, probablemente eso que está creciendo va a generar un problema, porque es un sitio anatómicamente estéril. Sin embargo, cuando uno colecta la orina sale de la vejiga y transcurre por una serie de conductos y de localizaciones anatómicas, como las regiones genitales externas, que tienen una flora normal asociada. Entonces, a pesar de ser un líquido estéril, cuando se recolecta, pasa por zonas no estériles y ahí se puede cargar con una flora bacteriana. Entonces, en ese contexto es importante cuantificar la cantidad de bacterias porque tenemos lo que se llama un umbral. Y arriba de ese umbral, si tenemos más de cierto número de bacterias, decimos que estamos ante una infección bacteriana, mientras que si estamos abajo de ese umbral, decimos que probablemente es simplemente contaminación por la flora normal. En este caso, el umbral es 100.000 bacterias por mililitro, 100.000 unidades formadoras de colonias por mililitro. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando se procesa una orina para un urocultivo, es importante no solo ver si hay o no hay bacterias, sino dar una estimación de la carga bacteriana. Y eso eso va a proporcionar criterio para el médico tratante para determinar si en efecto hay una infección bacteriana o no. ¿Ok? Entonces, entienden, tenemos como estos que les he mencionado acá, hay múltiples aspectos en los cuales es importante realizar una cuantificación en bacteriología. Muy bien. Profe. Sí, claro, dígame. Entonces, arriba de 100.000 mililitros de bacterias por mililitro ya es ya hay una infección. Exactamente. Entonces, ¿cuál es el escenario? El escenario es que usted tiene un paciente que tiene una sintomatología urinaria. Le duele al orinar, está orinando con sangre, o si la infección es más profunda y está a nivel de riñones, le duele la espalda. ¿Okay? El médico sugiere un urocultivo, el paciente toma la orina, que tiene ciertos cuidados, que lo vamos a ver más adelante en el curso, y uno toma una porción de esa orina y hace una cuantificación por una técnica que puede ser diluciones. Si uno determina que esa orina tiene más de 100.000 unidades formadoras de colonias por mililitro, entonces uno transfiere ese resultado al médico y el médico dice, ah, sí, claro, está pegado, tiene una infección urinaria. Si tiene menos, el médico dice, bueno, probablemente es otra cosa. No sé si quedó claro. Sí. Perfecto. Gracias, profe. Gracias a usted por la pregunta. Muy bien. Muy bien, entonces, entienden el problema. Hay que cuantificar. ¿Y cómo vamos a cuantificar? ¿Cómo vamos a cuantificar? Déjenme poner la presentación acá. Ok, muy bien. ¿Cómo vamos a cuantificar en bacteriología? Bueno, todavía obviamente no hemos tenido oportunidad de estar en el laboratorio, pero vamos a ver si en algún momento menciono algún aspecto práctico que ustedes no dominen, me detienen y yo trato de retomarlo con calma. En el laboratorio vamos a crecer las bacterias en placas de Petri, como estas que tenemos acá, placas de Petri, que en su interior van a contener un medio sólido gelatinoso que vamos a conocer como agar. ¿Verdad que sí? Es un concepto que creo que ustedes dominan. Entonces, en esa placa de Petri, que es esta cajita circular de unos 13 milímetros de diámetro aproximadamente, se deposita el agar, que es esta superficie sólida, y sobre este agar, que es un componente nutritivo que permite que las bacterias se alimenten y crezcan, vamos a esparcir la muestra e incubarla por un periodo generalmente de 24 a 48 horas para dar chance a que la bacteria crezca. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Cuando uno deposita una muestra en un agar y espera a que la bacteria crezca, después del periodo de incubación vamos a tener estas bolitas, estas rueditas, estas cupulitas que se van a conocer como colonias. ¿Qué es una colonia bacteriana?
Bueno, en el momento que usted deposita la muestra sobre el agar, usted no ve nada. Pero eso está lleno de cientos de miles de millones de bacterias. Mediante la técnica de esparcimiento que uno realiza sobre el agar, uno separa las bacterias de manera que queden individualmente localizadas sobre el agar, ¿verdad? Y una vez que uno las pone a incubar, una bacteria que quedó solita ahí comienza a dividirse, entonces forma 2, después forma 4, después forma 8, 16, etc. Se multiplica exponencialmente. Y ustedes ya llevaron, creo que con Carlos, la semana pasada y esta semana, la clase de crecimiento y cultivo bacteriano. Y ya vieron que la multiplicación logarítmica, la multiplicación geométrica, pasa de una bacteria en un día a cientos de miles de millones de bacterias al día siguiente. Entonces, la bacteria original, que el día que ustedes depositaron la muestra en la placa no la veían, al día siguiente, esa bacteria se convirtió en cientos de miles de millones de bacterias que forman una colonia que al ojo ya la podemos ver, ¿verdad? Entonces, esta colonia que tenemos aislada acá, se derivó de una bacteria que quedó separada el día de ayer. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando vemos una colonia ahí, corresponde a una bacteria que teníamos el día anterior. ¿Ok? Ahora, uno hace su mejor esfuerzo para separar las bacterias y uno asume que se deriva de una bacteria. Pero pueden ser 2 o pueden ser 3. O sea, realmente llegar a una es un éxito. Pero es por eso que uno habla, cuando cuenta la colonia, uno habla de unidades formadoras de colonias, porque no tiene realmente la certeza de que haya sido una. Puede que haya sido 2, puede que haya sido 3, ¿verdad? Entonces, muchas veces cuando uno cuantifica bacterias, uno puede decir, tengo tantas bacterias por mililitro, o alternativamente uno puede decir, tengo tantas unidades formadoras de colonias por mililitro. ¿Entienden? Entonces, nos vamos a acostumbrar a utilizar estos dos rangos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, una manera de tener alguna idea de cuántas bacterias hay en una muestra es depositarlas en un medio de cultivo y ver qué tantas bacterias hay. Pero tenemos que esparcirlas. Entonces tenemos varias técnicas para esparcir las bacterias. Tenemos el estriado en plato, o sea, el rayado, el vertido en plato o el esparcido en plato. Vamos a ver cada una de ellas. Pero todas son estrategias para cuantificar bacterias aunadas a las diluciones que vamos a ver más adelante. ¿Vamos bien? Cuando vamos a hacer un rayado, que es una técnica que ya ustedes han oído, uno toma la muestra, la deposita en la primera zona y la esparce con el asa, ¿verdad? Después toma el asa, arrastra un poquito estas bacterias y la esparce en una segunda zona. Y después toma de esta segunda zona y hace un esparcido final en una tercera zona. Y tiene usted este comportamiento acá. Al principio la muestra está muy densa, hay muchas bacterias, y conforme usted avanza en el rayado, las bacterias se van diluyendo y eventualmente llega a una zona en la cual usted tiene colonias aisladas. Uno asume entonces que cada una de estas colonias, cuando están aisladas, cada una de esas colonias se derivó de una bacteria en particular. Cada una de esas es una unidad formadora de colonias. Entonces pasa usted por zonas que tienen una chorcha muy grande, ¿verdad? No distingue colonias separadas, y conforme avanza, se van distinguiendo colonias separadas. ¿Puede uno cuantificar con esta estrategia? No muy bien, pero es una estrategia que puede ser semi-cuantitativa. ¿Qué significa esto? Si usted agarra, vamos a ver, la técnica de rayado es muy personal. Hay gente que raya con 4 zonas, hay gente que raya con 5, hay gente que raya con 3. Pero si una misma persona, con la misma técnica de rayado, tomando un volumen de 2 muestras diferentes, la muestra A y la muestra B, realiza un rayado, puede determinar hasta dónde llegó el crecimiento bacteriano. De repente una muestra que tiene poca carga bacteriana, solo le aparece la chorcha en la zona número 1 y después en la siguiente zona no aparece ninguna bacteria. Mientras que la segunda muestra usted la raya exactamente igual y resulta que a usted le aparece crecimiento en todas las zonas bacterianas. Aparece crecimiento hasta la última zona.
Bueno, en ese momento, la muestra número 1, usted podría semi-cuantificarla diciendo que tiene un crecimiento de una cruz. Mientras que la muestra número 2, usted podría decir que tiene un crecimiento de 4 cruces. Y eso, en buena medida, en la práctica clínica, ustedes se van a encontrar de que tiene una utilidad. De que si ustedes reportan en una muestra respiratoria crecimiento de hemófilos e influenza de 4 cruces, y en otra muestra respiratoria, crecimiento de Streptococcus pneumoniae de 1 cruz. Para el médico tratante y para el sistema de salud en general, puede tener una interpretación útil. Ah, bueno, la muestra de 4 cruces está muy cargada con esa bacteria, mientras que la muestra con 1 cruz está muy cargada con la otra bacteria. ¿Me entienden? No es una cuantificación exacta. Aquí nadie va a ser capaz de decir cuántas bacterias por mililitro tiene usted. Y nadie va a poder decir cuántas UFC por mililitro tiene usted. Pero sí es una semi-cuantificación que puede ser útil y que puede ser una aproximación, siempre y cuando se parta de cantidades similares y sea la misma persona la que haga el rayado. ¿Ok? Eso es importante. ¿Vamos entendiendo? Muy bien. Si nadie reacciona, asumo que sí. Muy bien. Sí, profe, pero lo de las cruces no me queda claro. No sé si más adelante lo vas a abarcar. No, si quieres lo vemos de una vez. ¿Qué significa las cruces? Las cruces es una medida semi-cuantitativa que se utiliza no solo para bacteriología, sino se lo van a encontrar en diferentes ámbitos de la carrera. Y entonces, conforme más cruces reporte uno, más cargada está la muestra. Generalmente trabaja uno de 1 cruz a 4 cruces. Uno puede reportar 1 cruz, 2 cruces, 3 cruces y 4 cruces. 4 cruces es algo muy cargado o una reacción muy fuerte. 1 cruz es algo muy leve. 2 y 3 sería algo intermedio. En el caso de un rayado, vamos a tomar las cruces dependiendo de hasta cuál zona tenemos un crecimiento evidente de las bacterias. Por ejemplo, este rayado acá tiene crecimiento en la zona 1, 2, 3 y 4. Si yo veo eso, lo reportaría como 4 cruces. Pero si en lugar de esto yo solo tuviera crecimiento en la zona 1 y 2, lo reportaría como 2 cruces. Igual para 3 cruces, igual para 0 cruces. No crecimiento. No sé si queda más claro así. Sí, profe. Gracias. Excelente, muy bien. Recuerden, semi-cuantitativo. No estamos ni por mucho diciendo cuántas bacterias por mililitro hay. ¿Ok? Entonces, este sería el aislamiento por rayado o por estriado de plato que viene ahí. ¿Ok? Con la utilización del ASA, que es este instrumento que tenemos acá, que cuando tengamos el chance de ir al laboratorio, nos vamos a familiarizar mucho para que ustedes lo puedan dominar. Muy bien. Otra manera es tomar una porción de la muestra, depositarla sobre el agar, esparcirla homogéneamente bien sobre todo el agar y dejar que las bacterias crezcan. ¿Entienden? Vamos a brincarme esto un momentico antes de venir a las diluciones. Vean en este caso en particular. Vean acá. Yo tengo una muestra en un tubo de ensayo, el líquido que estoy probando. Tomo una porción de ese líquido y lo coloco sobre el agar. ¿Ok? Y una vez que lo coloco sobre el agar, tomo un asa de estas que se llama un asa de Drygalski. La esterilizo para que no cargue mi muestra con bacterias de todo el entorno, porque recuerden que hay omnipresencia de microorganismos. La esterilizo y la enfrío bien. Y después tomo esa asa y comienzo a realizar movimientos para esparcir la muestra en toda la superficie del agar. Entonces no voy a tener esta estructura de rayado en la que voy diluyendo, sino que las bacterias van a estar igualmente distribuidas en todo el agar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Queda claro? Muy bien. Si yo realizo eso, voy a tener bacterias en todo el agar. Yo sé qué volumen deposité acá. Yo sé cuánto deposité. Yo sé cuántas bacterias cuento después de incubar, cuántas colonias. Y entonces, conociendo esos dos números, cuántas colonias me salen al día siguiente y qué volumen deposité, yo puedo hacer el cálculo. Hago la relación. Número
de bacterias por unidad de volumen. Número de UFC por mililitro. ¿Entienden? Por ejemplo, vamos a ver. Si yo tomo un mililitro, tomo un mililitro de la muestra, la deposito en el agar y la esparzo totalmente. Y al día siguiente cuento 50 colonias, ¿cuántas UFC por mililitro traía esa muestra? Traía 50 colonias por mililitro. ¿Me entienden? ¿Queda claro? ¿Estamos bien? Muy bien. Entonces, esparzo el material por todo lado. Ahora, tenemos una consideración muy importante. Cuando yo utilizo una placa de Petri de las normales, de las corrientes que vamos a estar utilizando, que tiene un medio de cultivo, cuando yo le deposito el volumen y el volumen que yo voy a sembrar siempre va a ser de 0,1 a 1 mililitro, porque ya arriba de 1 mililitro es un charco demasiado grande. No lo puede usted esparcir adecuadamente. Abajo de 1 mililitro ya cuesta mucho calcularlo con la micropipeta. Podría ser 50 microlitros, podría ser 10, pero ya cuesta mucho. Entonces lo mejor es mantenerse en el rango de 0,1 a 1 mililitro de volumen que deposito en el agar. Yo eso lo voy a incubar y al día siguiente tengo que contar las colonias. Pero tengo una limitante. Y la limitante es que el número de colonias que yo puedo contar en un agar tiene que estar entre 25 a 250 colonias. Ojo. Si yo tengo más de 250 colonias, aunque las pueda contar adecuadamente, es un número que no me sirve, no puedo utilizar. Si tengo menos de 25 colonias, también es un número que no me sirve, también es un número que no puedo utilizar. ¿Entienden? ¿Por qué creen ustedes que es eso? ¿Por qué será que no lo puedo utilizar? Veamos el rango de arriba. Arriba de 250 colonias, ¿qué pasa? Pongamos que el día que yo realizo el plateo en la placa, yo agarro, tomo una cantidad, un volumen, lo deposito acá, lo esparzo y realmente lo estamos cuantificando, pero pensemos que realmente ese volumen traía no 250 bacterias, traía 1000 bacterias. ¿Ok? Puede ser. ¿Ok? Uno lo pone a crecer y hay 1000 bacterias distribuidas en toda la superficie de ese agar. Una bacteria por aquí, otra por allá, otra por allá, otra por allá. Pero este agar que está aquí, aunque las bacterias sean muy pequeñitas, ese agar no es infinito. Trae una cantidad de nutrientes y de humedad limitada. No alcanza para darle alimento a 1000 bacterias. Entonces, usted deposita 1000, pero puede ser que de las 1000, como son tantas, solo le crecen 700. ¿Entienden? Entonces, yo al día siguiente llego y cuento 700, pero realmente habían 1000. Entonces, tiene usted una subestimación de la cantidad de bacterias que había. Mientras tanto, usted sabe que si tiene 250 colonias, el medio se alcanza para darle comida a 250 bacterias. Entonces, si el medio tenía 250, si tenía 150, si tenía 100, si tenía 70, usted sabe que las depositó el día anterior y al día siguiente usted ve esos números y usted sabe que en efecto esos números reflejan la cantidad de bacterias que había en el día anterior, porque usted sabe que sí alcanza el medio para darle alimento a todas esas bacterias. ¿Entienden? Por eso, cualquier número arriba de 250, y esto tiene cierto rango, ¿verdad? Hay lugares donde aceptan hasta 300. Pero bueno, en ese rango, usted sabe que si se mueve ahí, el número de colonias representa el número de bacterias que había al día anterior. Arriba de ese número ya no es representativo. ¿Ok? ¿Queda claro? Muy bien. Abajo de 25 tenemos un problema que es un problema estadístico. ¿Qué significa un problema estadístico? Cuando uno va a hacer una cuantificación,
uno no realiza la cuantificación una única vez, sino que uno realiza réplicas. ¿Por qué? Porque todos los experimentos biológicos tienen variabilidad. Uno hace una réplica y puede ser, digamos, que lo hacemos por triplicado. Y entonces, al hacerlo por triplicado, en las 3 muestras, por ejemplo, me da la muestra 1, 50, la muestra 2, 52 y la muestra 3, 55. Yo sumo y saco un promedio. ¿Ok? Y ese promedio tiene una variación estándar. ¿Qué tanto se aleja cada una de las muestras individuales del promedio? ¿Ok? Si yo cuento menos de 25 bacterias, tengo una variabilidad enorme, grandísima. Pongas que la muestra 1 tiene 2 bacterias. La muestra 2 tiene 4 bacterias. Y la muestra 3 tiene 6 bacterias. La variación absoluta es muy baja, 2 bacterias en cada una. Pero vean que la muestra 1 es 3 veces menor que la muestra 2. Entonces la variación es enorme. Por eso, estadísticamente, uno no cuenta menos de 25 bacterias por placa. Entonces, arriba de este límite tenemos un problema nutricional y abajo de este límite tenemos un problema estadístico, de variabilidad. ¿Ok? Queremos dar un resultado que sea lo más exacto posible. ¿Queda claro? Muy bien. Entonces, si yo tomo, volviendo a esto, si yo tomo un volumen, lo deposito y lo esparzo en toda la superficie, cuento las bacterias y sé cuántas bacterias por mililitro tengo. Pero tengo 2 problemas. Uno, que tengo la limitante. Tengo una limitante que mi conteo tiene que caer en este rango. Segundo, generalmente las concentraciones de bacterias son enormes. Tenemos matrices o líquidos que pueden tener 10 a la 10 unidades formadoras de colonias por mililitro. ¿Qué es 10 a la 10? 1 por 10 a la 10. Un 1 con 10 ceros. Un 1 por 10 a la 9. Un 1 con 9 ceros. 1000 millones. Por ejemplo, si yo tengo un líquido que tiene 1000 millones de bacterias por mililitro y agarro y deposito 1 mililitro en una placa y lo incubo, ¿cuántas colonias debería tener al día siguiente? 1000 millones de colonias. Entonces, obviamente estoy muy por arriba de 250. Nunca lo voy a poder contar. Entonces uno dice, bueno, 1 mililitro no me alcanza. Voy a depositar 0,1 mililitros. Ya no tengo 1000 millones, tengo 100 millones. Igual no lo puedo contar. ¿Entienden? Bueno, voy a añadir 10 microlitros, 0,01, que es lo último que puedo manejar. Tengo 10 millones de bacterias, muy por arriba de 250. No lo puedo contar. Ahí es donde viene la temática de diluciones en bacteriología. Tenemos que diluir la muestra para que en algún momento tengamos un rango que sea contable, ¿Entienden? Entonces, yo tomo una muestra, veamos un esquema de diluciones. Tengo la muestra original. Y vayan viendo este esquema, porque este es el esquema que quisiera que tuvieran claro para la tarea. Que, hablando de la tarea, y viendo a cómo vamos con el tiempo, les voy a proponer lo siguiente. No me va a dar mucho chance hoy, porque hemos tomado este tiempo para que vayamos entendiendo. No me va a dar mucho chance de que vayamos viendo los cálculos. Y para la tarea es importante, me gustaría pues que hubiéramos visto los cálculos antes de hacer la tarea. Entonces les propongo que la tarea no la entreguen el próximo martes, sino que la entreguen de hoy en 8. Para así que tengamos la clase de hoy, la clase del martes, que vamos bien los cálculos, y de hoy en 8 ya ustedes traen la tareita bien afinada. ¿Les parece? Le voy a decir a Carlos que cambie la fecha de recepción de la tarea en la página de Gracias. Así ya tenemos como todas las bases necesarias. Sí, porque si no los voy a tirar a la guerra muy feo, ¿verdad? Muy bien. Entonces, vean este esquema, Tenemos una muestra original y siempre quiero que para la tarea me lo dibujen de esta manera, ¿ok? La muestra original y los tubos en los que estamos haciendo la dilución. Entonces, la muestra original va a estar muy concentrada.
va a tener cientos de miles de bacterias por mililitro. Nosotros tomamos un tubo que tenga 9 mililitros del diluyente. Pueden ser 9, pueden ser 4, pueden ser 3, dependiendo del esquema de dilución que ustedes quieran hacer. Lo vamos a ir viendo en detalle. Entonces, ponemos 9 mililitros del diluyente. ¿Qué tiene que ser el diluyente? Agua estéril, PBS estéril, solución salina estéril, algún líquido que venga estéril para que el líquido diluyente no cargue con bacterias propias. ¿Okay? Entonces, si yo tomo un mililitro, de acá y lo deposito en 9 mililitros, las bacterias que originalmente venían en 1 mililitro, ahora van a estar esparcidas en 10 mililitros. Eso es lo que conocemos como una dilución de 1 en 10. ¿Ok? Si repetimos este proceso, hacemos otra dilución de 1 en 10, otra dilución de 1 en 10 y otra dilución de 1 en 10. ¿Ok? Generamos las diluciones. Ya lo vamos a ver en detalle. Ahora es solo el esquema. Entonces vean este esquema acá. Tenemos una muestra original. Tenemos 5 tubos, cada tubo con 9 mililitros de diluyente. Tomo 1 mililitro de la muestra original y lo deposito acá. Lo mezclo bien. Tomo 1 mililitro de esto que ya está diluido y lo deposito acá. Lo mezclo bien y realizo el procedimiento tantas veces como viene aquí ejemplificado. Entonces, vean que la muestra original tiene muchas bacterias. Esta tiene menos. Esta tiene menos que esta, pero tiene más que esta. Y así sucesivamente. Tania Matarrita levantó la mano. A ver. Profe, ¿y cuánto sé yo hasta dónde parar? ¿Cómo sé yo que ya tengo muy poquitas y ya lo puedo utilizar? Muy buena pregunta. Vamos a ver. Uno tiene que tener una idea del rango de bacterias esperable. Y con bases en ese rango de bacterias esperable, uno diseña su esquema de diluciones. Mucho de lo que se trata de este módulo es que sepamos precisamente esa pregunta excelente que usted está formulando, porque yo no sé exactamente cuántas bacterias tiene la muestra, obviamente porque por eso lo estoy cuantificando. Pero dependiendo del tipo de muestra, yo sé, bueno, un líquido de consumo humano, si estuviera muy contaminado tendría tantas, y si estuviera muy bien tendría tantas. Con base a eso, voy a diseñar un esquema para utilizar todo el rango. En esta pregunta, Tania, es importante entender que uno conoce ese rango, uno realiza el trabajo, uno, muy importante, platea cada una de las diluciones, pero al final uno utiliza solo la dilución que le cayó en el rango contable. Utiliza usted únicamente la dilución que le cae entre 25 y 250. Véalo acá, a ver si queda más claro. Hacemos todo el esquema de diluciones. Después de cada una de las diluciones, vamos a tomar una porción y la vamos a depositar en un plato. Y vean que de las primeras diluciones, las que están muy concentradas, sale una cantidad de bacterias enorme, una chorcha. Ahí se ve muy amigable, pero muchas veces no puede usted ni siquiera ver bacterias aisladas. Y conforme avanza usted en el esquema de dilución, los platos van apareciendo cada vez con menos bacterias. ¿Cuál plato utiliza usted? Usted utiliza el plato que esté en el rango contable. Digamos, usted hace toda esta dilución, todo lo platea, pero solo lo que cae entre 25 y 250 cuenta. Entonces, le cae acá, usted tiene que saber cuánto diluyó, cuántas colonias hay, e irse para atrás para calcular la concentración original. ¿Queda claro, Tania? Sí, profe, creo que sí. Ok. Esa pregunta que usted hizo está en el meollo de lo que tenemos que entender. ¿Ok? Eso es muy Profe, importante. Sí, dígame. y en la misma cajita hay que anotar, ¿verdad? Como todo lo del volumen, todo lo que se aplicó, digamos, para no perder cuál dilución es. Exactamente. La rotulación es fundamental a todo nivel. Usted cuando coloca en una gradilla los 4, 5, 6, 7 tubos que va a utilizar, usted tiene que rotularlos. Dilución 1, 2, 3, 4, 5. O dilución 10, 100, 1000, 10 a la 3, 10 a la 4, etc. Usted rotula los tubos y rotula las placas. Muy importante con las placas, que es un volado que tenemos que ir teniendo claro. Las placas las va a rotular no en la tapa, sino en la base.
porque las tapas se pueden intercambiar. En cambio, la base, la parte de abajo, siempre va a ir asociada a el medio de cultivo que usted tiene ahí. ¿Ok? Entonces, la rotulación se da a ese nivel. La otra razón por la cual uno rotula en la base es porque generalmente las placas se incuban al revés, con la tapa abajo y la base arriba. Entonces, la rotulación está viendo la rotulación de la base. ¿Ok? Profe, yo tengo una duda, ¿por qué se ponen a cultivar hacia al revés? Se ponen a cultivar hacia el revés. Vamos a ver si tenemos un ejemplo de placa. Vamos aquí, a ver, aquí tenemos esa placa, ¿verdad? Entonces usted se imagina que la tapa va encima y la tapa es un poquito más ancha que la placa, ¿verdad? ¿Las han visto? Ok. Sí, profe. Muy bien, entonces, cuando usted le coloca una placa a esto encima, este medio es un medio sólido, pero que está hecho en una base líquida. Hay humedad. Usted lo incuba a 37 grados, entonces hay evaporación. Y al haber evaporación, el líquido de la placa se va, pega con la tapa, se condensa y se forman gotas. Y esas gotas después caen y le hacen una chorcha y les desbaratan todo el rayado. Es básicamente por eso. ¿Ok? Para que no haya condensación. Ok, gracias, profe. Perfecto. Muy bien. Entonces, ¿entienden el dilema que tenemos? Tenemos una muestra de bacterias que vamos a depositar para contar. Pero tenemos tantas y tenemos que caer en el rango contable, por lo tanto tenemos que dividir. ¿Entienden? ¿Queda claro esto? Por eso es que tenemos que dividir. Muy bien. Entonces vamos a... es la 1:45. Vamos a ver si me funciona el experimento de utilizar la pizarra. Y entonces tengo que dejar de compartir yo acá. Y ahora va a compartir este man que es Esteban Chávez. Vamos a ver. Compartir pizarra. ¿Están viendo la pizarra? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Vamos a tratar de escribir acá. No me funcionó el lápiz, tengo que hacerlo con el dedo. Entonces los dibujos van a ser un poco feitos, pero bueno, me tienen paciencia, ¿ok? Muy bien. Vamos a ver. Entonces aquí tenemos el tubo de ensayo, ¿ok? Digamos que esa es la muestra original, ¿ok? Vamos a tener siempre, vamos a hacer una dilución simple, una dilución simple. Esta es la muestra original. Vamos a ponerle MO, ¿ok? Muy bien. Aquí tenemos el tubo con el diluyente. Y entonces vamos a hacer una dilución muy sencilla. Vamos a ver. Digamos que el tubo con el diluyente tiene 1 mililitro. Parece un dibujo de kinder, qué pena. Si yo tomo 1 mililitro de esta muestra y lo deposito acá, 1 mililitro, ya se me fue la pantalla. 1 mililitro acá. Ok. Entonces, ¿entienden el esquema que estoy utilizando? Tengo 1 mililitro de diluyente. De la muestra original no me importa cuánto tengo. Puede ser 100 mililitros, 20,000, no me interesa. Tengo 1 mililitro del diluyente y tomo 1 mililitro de la muestra original. Aunque sean 80,000 litros, tomo 1 mililitro y lo deposito. ¿Ok? Vamos a ir definiendo unidades. ¿Cuál es el volumen inicial? ¿Cuál es el volumen inicial? ¿Cuál creen ustedes que es el volumen inicial? El volumen inicial va a ser el que tomamos originalmente. Ese es el volumen en el que yo tengo todas las bacterias que voy a cuantificar. En este caso sería 1 mililitro. ¿Me entienden? ¿Cuál va a ser el volumen final? El volumen final va a ser el volumen en el cual esas bacterias que yo tomé, va a ser el volumen en el cual van a quedar totalmente distribuidas. ¿Ok? Y ese volumen va a ser el volumen inicial más el volumen del diluyente. ¿Entienden? Entonces, en este caso,
¿cuál sería el volumen final? ¿Alguien que diga? ¿2 mililitros? Excelente, 2 mililitros. Excelente. 2 mililitros. Muy bien. ¿Entienden? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa? Esto es muy importante. ¿Qué significa? Qué maravilla, ¿verdad? Sí funcionó. ¿Qué significa? Que las bacterias que originalmente estaban contenidas en 1 mililitro van a estar contenidas en 2 mililitros. ¿Entienden? ¿Queda claro? ¿Puede repetirlo, porfa, profe? Claro que sí, ¿cómo no? ¿Qué significa este esquema de dilución simple que acabamos de hacer? Tomamos 1 mililitro y las bacterias que estaban contenidas en ese mililitro ahora van a estar contenidas en 2 mililitros. Diluimos las bacterias. Ahora las bacterias tienen más espacio, tienen más volumen para distribuirse. ¿Estamos de acuerdo? Eso es como tomar, vamos a ver, si usted tiene una casa de 50 metros cuadrados en las que viven 10 personas y después dice, bueno, no, las voy a poner a vivir en una casa de 200 metros cuadrados, 4 veces más espacio, la gente tiene más espacio para ellas. Estamos disminuyendo la concentración bacteriana. Estamos diluyendo las bacterias. ¿Entienden? Es muy sencillo. Es muy sencillo. A ver, Tania. Profe, usted lo llama disolución simple porque lo está haciendo una vez nada más. Exacto, muy buena pregunta. Esta es una dilución de un solo paso. Vamos a ver primero diluciones simples y ya la otra semana comenzamos a complicarlo viendo diluciones seriadas. Esto es una dilución simple porque es un solo paso. ¿Ok? Hagamos este ejercicio. Vamos a ver. Vamos a borrar todo esto tan feo que escribí. Vamos a ver. Y empezamos de nuevo. Entonces, tengo el cultivo original. El original. Y vamos a tener un recipiente que tiene 4 mililitros. ¿Ok? Y le deposito 1 mililitro. Okay. ¿Cuál es el volumen inicial? A ver, ¿quién dice? ¿Volumen inicial? 1 mililitro. Excelente. ¿Y el volumen final? 5. Excelente. ¿Entienden? ¿Verdad que está fácil? Muy bien. Vamos a ver. Si yo tengo 9 mililitros y le deposito 1 mililitro, ¿cuál es el volumen inicial? 1. 1 mililitro. ¿Volumen final? 10. 10. Muy bien. Muy sencillo, ¿verdad? Vamos a recordar siempre poner las unidades. Mililitro. Y bueno, acá abajo no lo puedo poner porque está la foto mía ahí que sale enredada. Espérese a ver si la puedo quitar. Ah, ya la quité. Vamos a poner siempre las unidades. ¿Queda claro? Muy sencillo, ¿verdad? Muy sencillo. Muy sencillo. Ok. Vamos a ver. Vamos a hacer el primer ejemplo. Ok. Este era el ejemplo inicial. Volumen inicial, 1 mililitro. Volumen final, 2 mililitros. Ok. Este fue el primer ejemplo que hicimos. Sin hacer ningún cálculo, tenemos el tubo A, que es el original, y el tubo B. ¿Cuál tubo tiene una concentración más alta de bacterias? ¿El A o el B? Di el A porque es el original, ¿no? Perfecto. ¿Cuántas veces más concentrado está el A que el B? ¿Cuántas veces más bacterias tiene el A que el B? Ya sabemos que está más concentrado.
¿cuántas veces más concentrado está? ¿Cuánto diluyó 1? ¿Diluimos 10 veces, 3 veces, 8 veces, 80 veces? ¿Cuántas veces diluimos? Una, profe, no. No, porque 1 es lo mismo. De 1 a 1 estamos igual. Teníamos un volumen de 1 y terminamos en 2. Es una dilución de, les voy a soplar, 1 en 2. 1 en 2. ¿Diluimos 1 en 2 o diluimos 2 veces? ¿Qué quiere decir eso? Vean, todavía no estamos haciendo cálculos. ¿Qué quiere decir eso? Que la concentración en el tubo A, que ya nos dijo el compañero que es más concentrada, la concentración en el tubo A es 2 veces más que la concentración en el tubo B. ¿Entienden? ¿Cuántas veces diluí? Uy, perdón. ¿Cuántas veces diluí? Diluí volumen final entre volumen inicial. O sea, 2 entre 1. O sea, diluí 2 veces. ¿Entienden qué significa cuántas veces diluí? Nos da una medida cuantitativa intuitiva de cuántas veces está más concentrado uno que otro o cuántas veces más diluido está uno que otro. ¿Entienden? Veámoslo así. Vamos a ver. Pongamos acá 4 mililitros. ¿Cuál es el volumen final? ¿Cuál es el volumen final? 5. 5. Excelente, 5. Volumen inicial, igual 1. ¿Cuántas veces diluí? 5 entre 1. 5 veces. ¿Lo ven? Entonces, el tubo A, en este caso, está 5 veces más concentrado que el tubo B. ¿Entienden? Entonces ya tenemos una idea de las diluciones. ¿Ok? Entonces vean que aquí tenemos la primera fórmula. Tenemos la primera fórmula. Yo puedo calcular este índice que yo me inventé, que se llama cuántas veces diluí, que para mí resulta muy intuitivo, que nos dice que si yo agarro el volumen final y lo divido entre el volumen inicial, tengo una idea de la dilución que generé. Si le di a las bacterias 2 veces más espacio, o le di a las bacterias 10 veces más espacio, o le di a las bacterias 1000 veces más espacio, o le di a las bacterias 2 veces más espacio. ¿Cuántas veces diluí? ¿Queda claro? Hay otro factor, que es el que viene en el folleto. Profe, Sí, diga. es que no sé si me quedó claro. Entonces, el tubo A va a estar 5 veces más concentrado que el tubo B. Exactamente. 5 veces más concentrado. 5 veces más concentrado. La otra semana vamos a ver cuál es la relevancia de saber cuántas veces está más concentrado un tubo que otro, porque eso es fundamental para realizar el cálculo. ¿Ok? Pero eso que usted acaba de decir es perfecto. ¿Ok? Otra manera de expresarlo matemáticamente es lo que se llama, como viene en el folleto, el factor de dilución. Resulta que el factor de dilución no es ni más ni menos que el inverso del cuántas veces diluí. El factor de dilución es el volumen inicial entre el volumen final. ¿Cuál es el volumen inicial? En este caso. 1. 1. Volumen final, 5. Entonces tenemos el factor de dilución, que también lo han oído ustedes expresar, que es diluir 1 entre 5. Factor de dilución. Si yo hago la matemática, ¿cuánto me da esto? ¿Cuánto es 1 entre 5? 0.2. Excelente. Entonces, esta es otra manera de expresarlo. El factor de dilución es 0,2. Hice una dilución simple
con un factor de dilución de 0,2. Entonces, si yo veo, voy a ponerlo aquí arriba, para este ejemplo, el cuántas veces diluí es 5 y el factor de dilución es 0,2. ¿Entienden? Dos maneras de expresar lo mismo. A mí, intuitivamente, me gusta y me sirve más el cuántas veces diluí. ¿Por qué? Porque el cuántas veces diluí me dice que el tubo A está 5 veces más concentrado que el tubo B. O que el tubo B está 5 veces más diluido que el tubo A. Pero si yo le digo a alguien, es que hice una dilución con factor de 0,2. O sea, tengo que pensar mucho para entender qué fue lo que hice. Yo. Pero ustedes pueden usar el que quieran. En el folleto se encuentra el factor de dilución y yo le estoy diciendo lo mismo, pero el inverso, que es el cuántas veces diluí. ¿Queda claro? Entonces vean que realmente la matemática es sencilla, no es tan complicada, pero tenemos que irla elaborando porque ya cuando lo ponemos en conjunto, ya se puede complicar un poco. ¿Ok? ¿Queda claro lo de dilución simple? Muy bien. Voy a tocar el último punto en los minuticos que me quedan. Tampoco quiero atiburrarlos con mucha cosa. Pero nada más que veamos el concepto de plateo. El concepto de plateo. Una vez que yo hago las diluciones, hice muchas diluciones, y voy a tomar a partir de una dilución o del tubo original, cada uno de esos, voy a tomar una porción y la voy a platear. Esta es la placa de Petri. ¿Ok? Entonces yo voy a tomar un volumen, digamos que 1 mililitro, lo deposito, lo esparzo por todo lado, espero a que salgan colonias y al día siguiente las cuento. Digamos que al día siguiente me salen 835 colonias. ¿Me sirve o no me sirve? No sirve. No sirve. Está arriba de 250. La descarto, no me sirve. Digamos que me salen 83 colonias. Recordemos siempre las unidades. UFC. UFC. ¿Me sirve o no me sirve? Sí Sí, sirve. ¿Me sirve? Sí. ¿Cuál es la concentración de UFC por mililitro en este tubo? Va a ser 83 UFC en 1 mililitro. Y ya tenemos la concentración en este tubo. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre que realicemos el plateo y cuando el conteo de colonias me salga entre 25 y 250, la concentración va a ser igual al número de UFC entre el volumen que depositamos, el volumen de plateo. Ese volumen puede ser 1, y entonces es muy fácil, o puede ser 0,2, 0,3, 0,5, 0,1. Y en ese caso también es muy fácil, pero solo hacemos la división. ¿Ok? Si yo deposité, por ejemplo, 0,1 mililitro, ¿cuál sería la concentración? 83 UFC entre 0,1, ¿cuánto es? ¿Cuánto es 83 entre 0,1? 830. Perfecto. 830, ¿qué? UFC por mililitro. Excelente. Siempre lo vamos a expresar así. UFC por mililitro. ¿Ok? Muy bien. Lo vamos a dejar ahí. Pasamos la prueba con la pizarra. Espero que se haya comprendido. La próxima semana, entonces, nos la vamos a jugar a punta de pizarra para seguir haciendo los cálculos y comenzamos con los problemas. Hacemos un par y ya los dejo para que ustedes escojan y hagan la tarea. ¿Ok?
¿Alguna pregunta? Profe, Sí, dígame. yo tengo una duda con esa técnica. Cuando uno realiza el plateo y cuenta las colonias y salen arriba de 250, ¿qué se vuelve a hacer? ¿Se hace de nuevo o existe como alguna técnica para tener, digamos, exactamente ese número de colonias? Exacto, excelente pregunta. Déjeme para contestarle. Vamos a ver. Muy bien. Voy de vuelta a la presentación. Vea que su pregunta es fundamental, ¿verdad? Nos está preguntando quién, Sofía es. Sí, profe. Ok. Nos está preguntando Sofía de que uno hace la dilución, de repente platea y no le calza. Y uno dice, ¿y ahora qué? ¿Repito todo? Pues no. Pues sí y no. Resulta que por eso usted hace muchas diluciones. Todas las platea y solo utiliza la que le caiga entre 25 y 250. ¿Entiende? Entonces, el procedimiento, por eso la otra semana lo vamos a complicar. No vamos a hacer una dilución simple, sino vamos a hacer un esquema más complejo. Hacemos todas las diluciones, todas las plateamos y utilizamos aquella que caiga entre 25 y 250. ¿Queda claro, Sofía? Sí, profe. Entonces, digamos, es común que uno la realice. Es por eso, digamos, que se realizan con varios tubos de ensayo. Es común. Exactamente. Ok. Porque si no, Gracias, profe. vean que el rango es muy pequeño, de 25 a 250 solo hay 10 veces de diferencia. Si uno realmente supiera cuánto diluir, casi que ya lo tiene cuantificado. Entonces no haría falta cuantificarlo. Entonces el procedimiento por eso involucra varias diluciones y el plateo de todas ellas. ¿Ok? Tania. Profe, y en ese caso que ya hice el proceso, ya elegí cuál voy a usar, ¿qué hago con las demás? Las demás las descarta. Las demás las descarta. Las demás no las utiliza. Realmente al final todo lo descarta, pero usted solo utiliza para el cálculo solo utiliza aquella que le cae en el rango. Entonces usted calcula cuál es la concentración, digamos, que este fue el tubo que le funcionó. Este fue el que le funcionó. Entonces usted sabe la dilución de este tubo. Ya no le importa la dilución de los otros tubos. Esta es la que le sirve. Y usted calcula la concentración en este tubo. Entonces, con la concentración de este tubo y la dilución del mismo tubo, usted se puede devolver y hacer el cálculo al inóculo original. ¿Qué quiere decir esto? Que usted hace todo el esquema, todo lo platea, pero tiene que saber esos números relevantes para el tubo en el cual le cayó en el rango contable. ¿Entienden? Excelentes preguntas porque me hace ver que están entendiendo perfectamente. Están haciendo las preguntas correctas. ¿Algo más? Profe, yo tenía una pregunta que tal vez era ligada un poco a lo que Tania preguntó hace rato. Cuando yo tengo todos estos plateos, pero no sé, se me ocurre, en uno tengo, o sea, cuando yo ya tengo un número que está dentro del rango de 250 a 25, ya ahí paro de hacerlos, o tengo que hacer varios todos el mismo día, o Usted no hace sé, ahí todos sí el me mismo perdí un día. poco. Usted lo hace todo en paralelo. Entonces usted tiene que asegurarse de hacer un rango lo suficiente para que alguna le caiga entre 25 y 250. Pero sí, muy buena pregunta. Usted lo hace todo el mismo día. Todo el mismo día. Y luego, cuando ya tengo como todas esas, o sea, no sé, se me ocurre, una puede tener 100, la otra puede tener 200 y la otra puede tener 80, por ejemplo. Exacto. Sí, pero todas están dentro del rango, ¿no? Ah, ok. Excelente pregunta. Muy bien. Generalmente, por el esquema de dilución que uno utiliza, solo máximo 2 le caen en el rango. ¿Cuál escoge? Escoja siempre la mayor. Por ejemplo, si usted tiene una en 200 y otra en 30, escoja la de 200. ¿Por qué? Porque la mayor es la que tiene menor variabilidad estadística. ¿Ok? Generalmente, digamos, un esquema muy cerrado casi que no funcionaría, ¿verdad? Entonces es un esquema abierto. No creo que le caigan más de 2 en el rango. Y de las 2 que le salgan, escoja siempre la mayor. Excelente pregunta también. ¿Algo más?
Profe, casi no sé si me quedó claro. Entonces, lo que dice el compañero es que si caen dos diluciones entre 25 y 250, escoger la que tiene el rango más alto, ¿es? Exacto, exacto. Vea, el tubo número 1 le dio 8.000. El tubo número 2, 800, no le sirve. El tubo número 3, 240. Ah, ya le sirve. El tubo número 4, 40. El tubo número 5, 5. Entonces le sube, le sirven 2 tubos. De esos 2 tubos, escoge el que tiene mayor cantidad de UFC. Profe, Ajá. Ok, profe. y una pregunta, ¿qué pasa? Bueno, yo creo que es un poco extremista la pregunta, pero si yo tengo un tubo y tiene 255 y el otro tiene, qué sé yo, 100, en ese caso, entonces, ¿con cuál me voy? 100 le cae en el rango. Entonces puede utilizar 100. Pero podría Está ser, bien, profe. si entiendo también otro ángulo de su pregunta, podría ser que un tubo me quede en 255 y el otro tubo me quede en 15. Entonces los dos quedan afuera, pero muy cerca. Yo nuevamente utilizaría el más alto. Ah, ok, sí, era mejor con ese, ajá, con Perfecto. esos datos. No, es otro ángulo de Gracias, la profe. pregunta suya que es muy adecuado. Ajá. ¿Algo más? Profe, pero Sí. de igual manera, si algo así pasara, ¿no sería mejor volver a diluir? ¿O utilizaría igual la que esté más cerca? Podría ser, pero no, sí se puede utilizar lo más cerca. Vamos a ver, el límite, como le digo, hay lugares donde se trabaja de 25 a 250, otras de 30 a 300. Pero digamos, si en lugar de 300 le salen 400 y no tiene ninguna otra contable, uno se la puede jugar, mucho dependiendo, porque la cuantificación de bacterias es altamente variable. Entonces, se acepta cierta variabilidad. Ahora, si ya le sale una en 800 y la otra en 1, entonces sí hay que repetir. ¿Ok? Ok. Muy bien, muchachos. Entonces, si quieren, lo dejamos así por ahora. Váyanse con estos conceptos, vayan viendo el folleto, a ver si se pueden familiarizar, pero ya los detalles finos del cálculo seguimos la otra semana haciendo. Voy a traer otro lápiz a ver si me funciona mejor. ¿Algo más? Si no, les agradezco mucho la atención y nos vemos el martes. Chao. Profe, hasta luego. Gracias, profe. Chao, chao. Gracias. Profe, yo tenía una última consulta. Claro, decime. Es que hay una clase, creo que fue la última que usted nos dio, que todavía no la ha subido. La de estructura. Ajá, esa, que era como la... Espérese, ya le digo qué fecha era. La del 24. Ay, qué pena. Ya la tengo grabada, pero entonces voy a subirla a YouTube y les mando el link. Está bien, gracias. ¿Me puedes mandar un recordatorio por Sí, correo está para que bien. no se me olvide? Porque ahora tengo otra reunión, pero en la noche me cuadro y subo esa y subo esta. Cierto, buen Ok, punto. Gracias. gracias a usted. Perfecto.